Pasé 40 años creyendo que conocía a mi hijo. Bastó un papel doblado en el bolsillo de mi abrigo para darme cuenta de que tal vez nunca conocí al hombre en que se había convertido. Lo encontré un domingo por la noche, ya tarde, cuando colgaba el abrigo en el armario de mi cuarto. Mis dedos rozaron algo duro entre la tela, algo que no debía estar ahí. Me quedé quieta un momento, con la mano dentro del bolsillo, sintiendo cómo el corazón me daba un vuelco que no supe explicar todavía. Antes de sacarlo ya sabía que era importante. Una sabe estas cosas a cierta edad. El cuerpo aprende a reconocer el peso de lo que va a cambiarlo todo. Si me estás escuchando ahorita, antes de seguir quiero darte las gracias por quedarte conmigo un rato. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me escuchas y qué hora es donde estás, porque a mí ya me dieron las 11 de la noche aquí en A Coruña, y todavía tengo el corazón acelerado de solo recordar esto. Si la historia te atrapa, déjame un like y suscríbete, porque aquí hay una historia nueva cada día. Ahora sí, te sigo contando. Me llamo Amália Souto Barreiro. Tengo 79 años. Llevo 15 siendo viuda, y antes de eso pasé 43 casada con un hombre bueno, paciente, de manos grandes y voz baja, que se llamaba Ramón y que en paz descanse. Vivo sola en un piso con fachada de piedra cerca de la calle Ángel Rebollo, en el barrio de Monte Alto, aquí en A Coruña, donde el viento del Atlántico te entra por los huesos en invierno y te refresca el alma en verano. Desde mi ventana se ve un pedacito de mar, apenas una franja gris azulada entre 2 edificios, pero a mí me basta. Cada mañana me asomo a verla antes de hacer el café, como quien saluda a una vieja amiga. Durante casi toda mi vida adulta, llevé una relojería pequeña que heredé de mi padre, en una calle estrecha del centro, con un escaparate lleno de relojes de pared y de bolsillo que hacían tic-tac todos a destiempo, como si cada uno llevara su propio capricho. Ese oficio me enseñó algo que después me sirvió para todo lo demás en la vida. Me enseñó a fijarme en los detalles, a notar cuando una pieza diminuta está fuera de su sitio, aunque el reloj completo siga funcionando y nadie más lo note. A respetar el tiempo, que no perdona, y a entender que las cosas pequeñas, las que parecen no importar, son las que después explican todo lo grande. Soy mujer de pocas palabras en público y de muchas dudas en privado. Me crié creyendo que el silencio es una forma de cuidar a los demás, que callar ciertas cosas es un acto de amor. He pasado la vida resolviendo conflictos familiares calladamente, suavizando asperezas, tragándome opiniones para que la cena no se arruinara, para que las navidades no terminaran en gritos. Si me preguntas qué clase de mujer soy, te diría que soy de las que prefieren cargar el peso ellas solas antes que verlo caer sobre los demás. Ahora, después de lo que viví este último mes, no sé si eso fue siempre sabiduría o si a veces fue simplemente miedo disfrazado de paz. Tengo un hijo. Se llama Esteban Souto Barreiro. Tiene 51 años y es arquitecto especializado en restauración de edificios antiguos. Se pasa la vida devolviéndole la dignidad a casas de piedra que el tiempo había condenado al olvido. Cuando era niño me preguntaba por qué los edificios viejos se caían, y yo le decía que era porque nadie los visitaba ya, porque la gente se olvida de cuidar lo que no ve todos los días. Nunca pensé que esas mismas palabras un día las usaría para hablar de mi propia familia. Está casado con una mujer encantadora que se llama Celia Domínguez Varela, de 48 años, restauradora de documentos antiguos en el archivo municipal. Se conocieron hace más de 20 años, cuando Esteban trabajaba en la restauración de un paso en las afueras y necesitaba que alguien revisara unos planos antiguos guardados en el archivo. Celia es de esas mujeres que hablan poco, pero observan mucho, con una paciencia infinita para reconstruir letra por letra documentos que el tiempo y la humedad casi habían borrado. Siempre me pareció una mujer serena, de mirada limpia, de las que no necesitan alzar la voz para hacerse respetar. Juntos forman lo que cualquiera llamaría una pareja ejemplar. Educados, estables, queridos por los vecinos. En las reuniones familiares siempre se sientan juntos, se ríen de las mismas bromas viejas, terminan las frases del otro. Si me hubieras preguntado hace un mes si había algo roto entre ellos,
te habría dicho que no, con la misma seguridad con la que te diría que el sol sale por el este. Y ahí estaba mi error. Pensar que conocer a alguien de memoria es lo mismo que conocerlo de verdad. Antes de seguir, necesito parar un segundo. Es que contar esto me remueve cosas que creía ya acomodadas. Déjame preguntarte algo mientras respiro hondo. ¿Alguna vez sentiste que conocías perfectamente a alguien de tu familia y de repente un detalle pequeño te hizo dudar de todo lo que creías saber? Cuéntamelo en los comentarios. De verdad me interesa leerlos luego, con mi taza de café y mis lentes puestos. Y si todavía no le diste like a este video, este es un buen momento. Sigamos. Aquel domingo del que te hablo era un domingo de cielo nublado, de esos típicos de Galicia donde el gris se cuelga del horizonte como una manta vieja y uno aprende a quererlo igual. Esteban me había invitado a comer a su casa, una calle tranquila cerca de los jardines de Méndez Núñez, donde los plátanos de sombra ya empezaban a perder las hojas con la llegada del otoño. Me puse mi abrigo bueno, el de lana gris que me regaló mi hija para mi cumpleaños, y caminé despacio, como camino siempre ahora, disfrutando el aire fresco que entra desde la ría. Cuando llegué, la mesa ya estaba puesta con esa elegancia tranquila que Celia siempre logra sin esfuerzo aparente. Sacaron la vajilla de porcelana que perteneció a mi suegra, esa que tiene un filo dorado descascarado en algunos platos por los años de uso en celebraciones familiares. El aroma de un caldo gallego hecho desde temprano llenaba toda la casa, y sobre la mesa del salón había fotografías antiguas esparcidas, como si las hubieran estado revisando antes de mi llegada. Me senté donde siempre me siento, en la silla que da hacia la ventana, y por un momento todo parecía exactamente como debía ser. Pero hay cosas que una mujer que ha vivido lo suficiente aprende a sentir antes de entenderlas del todo. Y desde los primeros minutos, algo en el aire de esa casa no encajaba con la calma que se respiraba en la superficie. Celia evitaba sostenerme la mirada por más de unos segundos. No era descortesía, era otra cosa. Algo más parecido a quien carga una piedra en el bolsillo y teme que se note el peso en cómo camina. Esteban, por su parte, cambiaba de tema cada vez que alguna fotografía antigua despertaba un recuerdo concreto sobre su padre, sobre la vieja casa familiar, sobre los años en que Ramón aún vivía. Lo hacía con suavidad, con esa habilidad que tienen los hijos para desviar a una madre sin que ella se dé cuenta del todo. Pero yo llevo toda la vida fijándome en mecanismos pequeños. Soy relojera, al final de cuentas. Sé reconocer cuándo un engranaje se traba, aunque las manecillas sigan moviéndose. Entre risa y risa, entre bocado y bocado, se instalaba un silencio incómodo que solo yo parecía notar. Un silencio distinto al silencio cómodo de las familias que se quieren y no necesitan llenar cada segundo de palabras. Este era otro tipo de silencio, uno que pesaba. En un momento, mientras recogíamos los platos del primer plato, Celia se acercó a mí en la cocina, con las manos todavía mojadas, y me dijo en voz baja, casi como si tuviera miedo de que las paredes la escucharan: «Necesito contarle una cosa». No alcanzó a decir más. Esteban entró justo en ese instante, con una naturalidad que ahora, mirando hacia atrás, me parece demasiado ensayada, y dijo con una sonrisa que no le llegó a los ojos: «Mamá, no le hagas caso. Anda preocupada de más con todo últimamente». Y ahí quedó. Celia bajó la mirada hacia el fregadero, y yo decidí, en ese mismo segundo, fingir que aquello no me había inquietado. Terminé el almuerzo con normalidad. Participé de las fotografías. Sonreí en el lugar correcto. Me despedí con cariño de los dos. Abracé a mi hijo como abrazo siempre, sin dejar entrever ni una pizca de la inquietud que ya me corría por dentro como agua fría bajo la piel. Quiero hacer una pausa aquí, porque siento que esto que viví tiene algo que muchos de ustedes reconocerán. Esa sensación de que alguien quiere decirte algo importante y otra persona, sin gritar, sin pelear, simplemente lo aparta del camino con una frase suave. Si alguna vez viviste algo parecido en tu familia, cuéntamelo. Me ayuda a saber que no soy la única vieja que se queda dando vueltas a estas cosas por la noche. Y de paso,
Ya sabes, si te gusta cómo cuento las cosas, suscríbete, que mañana tengo otra historia esperándote. Caminé de regreso a casa esa tarde con el viento empujándome la espalda, como si el propio mar de Galicia me estuviera apurando el paso. Subí las escaleras de mi edificio despacio, como siempre, contando los escalones sin darme cuenta, una costumbre que tengo desde niña. Entré, encendí la luz de la entrada y fui directo al armario para colgar el abrigo, como hago cada noche antes de prepararme una manzanilla. Fue entonces cuando mis dedos sintieron aquel bulto extraño en el bolsillo interior. Me quedé quieta. El reloj de pared de la entrada, el mismo que reparé hace 20 años y que todavía conservo porque fue de mi padre, marcaba las 9:30 de la noche, y su tic-tac de pronto sonó más fuerte de lo normal, como si el tiempo mismo quisiera advertirme de algo. Saqué el papel con manos que ya empezaban a temblar un poco. Estaba doblado varias veces, en pliegues pequeños y apretados, como quien dobla algo deprisa, con miedo de que alguien lo vea. La caligrafía era nerviosa, las letras un poco torcidas, muy distinta a la letra cuidada y firme que yo conocía de Celia desde hacía años, esa letra de quien pasa el día restaurando documentos antiguos con paciencia infinita. Esta letra era otra cosa. Era la letra de alguien que escribió con el corazón en la garganta. Decía solamente una frase: busque la carpeta azul en el cuarto antes de que desaparezca. Me quedé de pie en mi pasillo, con el abrigo todavía a medio colgar, sintiendo cómo el corazón me golpeaba el pecho de una manera que no sentía desde hacía años. No era miedo exactamente. Era algo más parecido a la certeza de que una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada estaba a punto de abrirse y que yo, a mis 79 años, iba a tener que decidir si quería entrar. Aquí tengo que detenerme otra vez, porque se me hace un nudo en la garganta nada más de recordarlo. Antes de seguir contándote lo que hice con ese papel, quiero preguntarte algo. ¿Tú crees que el silencio puede ser una forma de amor? ¿O crees que siempre termina siendo una forma de daño? Déjame tu opinión en los comentarios. Léelos todos, te lo prometo. Y si quieres saber qué encontré detrás de esa puerta cerrada, quédate conmigo, porque apenas estamos empezando. Esa noche no dormí casi nada. Me senté en la cocina con la luz pequeña encendida, la que uso cuando no quiero despertar del todo a la casa, y miré ese papel una y otra vez, como si repetir la lectura fuera a cambiar lo que decía. Pensé en Ramón, mi marido, que llevaba 15 años descansando en el cementerio de San Amaro, y me pregunté qué me diría él si estuviera aquí, sentado frente a mí con su taza de café descafeinado y su manera tranquila de mirar los problemas como quien mira un reloj averiado, sin prisa, buscando primero entender antes de tocar nada. Pensé también en mi propia historia, en cómo crecí en una casa donde ciertos temas no se mencionaban en voz alta. Mi padre tenía un hermano del que casi nunca se hablaba, y cuando yo preguntaba por qué, mi madre simplemente cambiaba de tema con una sonrisa rápida, igual que hizo Esteban en aquel almuerzo. Crecí entendiendo que en mi familia el silencio era el idioma oficial para todo lo que dolía. Y ahora, de adulta mayor, me encontraba otra vez frente a ese mismo idioma, solo que esta vez la que callaba no era mi madre, sino mi propio hijo. Pasaron 3 días antes de que me atreviera a hacer algo con aquel papel. 3 días en los que a until intenté convencerme de que tal vez no era nada, que tal vez Celia se refería a algún documento de trabajo, algún papel del archivo municipal que se le había olvidado en casa. Pero en el fondo yo sabía que no era eso. Una mujer no esconde una nota así, con esa letra temblorosa, por un papel de trabajo cualquiera. El miércoles por la tarde, sin avisar, decidí caminar otra vez hasta la casa de mi hijo. Sabía que Esteban tenía reunión con un cliente esa tarde, una restauración de un edificio cerca de la plaza de María Pita, y que normalmente no regresaba antes de las 8. Celia, en cambio, solía llegar del archivo alrededor de las 6. Calculé el tiempo con la misma precisión que usaba antes para ajustar un mecanismo de relojería, sabiendo que tendría una ventana de casi 2 horas para hablar con ella a solas, o para entender, de una vez por todas, qué era lo que tanto la asustaba. Toqué el timbre con el corazón en la boca.
Cuando Celia abrió la puerta y me vio ahí, sin avisar, algo en su rostro cambió de inmediato. No fue sorpresa solamente, fue alivio, como si llevara días esperando que alguien por fin tocara esa puerta. Antes de contarte lo que pasó dentro de esa casa, necesito tomar un respiro otra vez. Lo que viene después me costó mucho procesarlo. Y quiero contártelo bien, sin prisa, como se cuentan las cosas importantes. Si llegaste hasta aquí escuchándome, de verdad te lo agradezco desde el corazón. Dime desde dónde me escuchas, qué hora es allá, y si te está gustando esta historia, dale like, suscríbete y comparte este video con alguien que tú creas que también necesita escuchar algo así. Aquí hay una historia nueva cada día, y la de mañana puede tocarte de una manera que no esperas. Ahora sí, te sigo contando. Celia me hizo pasar directamente, sin las formalidades de siempre, sin ofrecerme café primero como acostumbra. Caminamos hasta la sala, y ella se sentó frente a mí con las manos entrelazadas sobre el regazo, como una mujer que finalmente va a confesar algo que lleva cargando hace tiempo. Sabía que vendría, me dijo. Sabía que el bolsillo de su abrigo no era el lugar más discreto, pero ya no encontraba otra manera de que usted se enterara sin que Esteban lo notara antes de tiempo. Le pregunté, con la voz más calmada que pude reunir, qué era lo que tenía que decirme. Y ella, después de un silencio largo, de esos que a mi edad ya sé que anteceden a las verdades importantes, me dijo que había una carpeta azul guardada en el armario del cuarto que compartía con mi hijo, escondida detrás de una pila de mantas de invierno, y que dentro de esa carpeta había documentos que Esteban llevaba guardando en secreto desde hacía más de 15 años. Documentos relacionados con Ramón, con mi marido, con decisiones que él tomó poco antes de morir, y que mi hijo decidió ocultar para siempre, convencido de que así protegía a la familia entera de un dolor que él consideraba innecesario. Sentí que el suelo de esa sala se inclinaba un poco bajo mis pies. No porque Celia me hubiera contado el contenido de esos papeles, que en ese momento yo todavía desconocía por completo, sino porque comprendí, de golpe, que mi hijo había cargado solo, durante 15 años, algo lo suficientemente pesado como para esconderlo incluso de su propia madre, y que su esposa, esa mujer serena que yo creía conocer, llevaba meses, tal vez años, debatiéndose entre la lealtad a su marido y la necesidad de que la verdad por fin saliera a la luz. Le pregunté a Celia por qué no me lo había dicho directamente, sin notas escondidas, sin misterios. Y su respuesta fue de una honestidad que todavía hoy me conmueve cuando la recuerdo. Me dijo que tenía miedo de romper algo entre Esteban y yo que quizás no se pudiera reparar después. Que había pasado meses buscando el momento adecuado, la manera adecuada, y que cada vez que se acercaba a intentarlo, el valor se le escapaba entre los dedos como agua. Aquí quiero parar un momento más, porque esto que sentí en ese instante creo que muchos de ustedes lo han sentido también. Esa sensación de que alguien cercano ha estado cargando un peso enorme solo, por miedo a lastimarte, por miedo a romper algo que parecía perfecto. Si alguna vez tuviste que decidir entre callar para proteger a alguien o hablar para ser honesto, cuéntamelo. Me importa mucho leer tu historia. Y si esta historia ya te está tocando el corazón, este es un buen momento para darle like y suscribirte, porque lo que viene después todavía es más profundo. Le pedí a Celia que me llevara hasta el cuarto. Ella dudó un instante. Miró el reloj de pared del salón, calculando, igual que había hecho yo antes, cuánto tiempo nos quedaba antes de que Esteban regresara. Finalmente asintió, y caminamos juntas por el pasillo hasta la habitación que mi hijo comparte con su esposa desde hace más de 20 años. El armario era de madera oscura, de los que ya casi no se fabrican, con puertas pesadas que crujieron un poco al abrirse. Celia apartó con cuidado una pila de mantas dobladas, de esas gruesas que se usan en invierno, y debajo, recostada contra el fondo de madera, apareció una carpeta de cartón azul, gastada en las esquinas, con el color desvaído por los años, como si hubiera sido manipulada cientos de veces a lo largo de mucho tiempo. La tomé entre mis manos con un cuidado casi religioso. Pesaba más de lo que esperaba, no en términos físicos, sino en algo más difícil de explicar.
El cartón estaba suave al tacto, ablandado por el roce constante de dedos nerviosos, y al abrirla, un olor a papel viejo, a tinta antigua, a humedad guardada, me llenó la nariz de golpe, trayéndome de inmediato recuerdos de los cajones del escritorio de Ramón, que olían exactamente así. Dentro no había nada que pudiera llamarse escandaloso a primera vista. No había fotografías comprometedoras, ni cartas de amor prohibido, ni nada que uno esperaría encontrar en una historia de traición común. Había contratos antiguos, amarillentos, con sellos notariales medio borrados. Había cartas que nunca llegaron a su destinatario, todavía dentro de sus sobres cerrados. Había recibos de compraventa de una propiedad que yo no reconocía de inmediato. Había anotaciones manuscritas, con la letra inconfundible de mi marido, esa letra firme y un poco inclinada hacia la derecha que yo reconocería entre mil. Y había, al fondo de todo, un mapa antiguo, dibujado a mano, de lo que parecía ser una propiedad familiar. Me senté en el borde de la cama, con la carpeta abierta sobre mis rodillas, y sentí que el tiempo se detenía de esa manera tan particular en que se detiene cuando algo importante está a punto de cambiar el sentido completo de tu vida. La luz de la tarde entraba inclinada por la ventana, dibujando un rectángulo dorado sobre el suelo de madera, y en algún lugar de la casa un reloj, no recuerdo cuál, marcaba los segundos con una paciencia que en ese momento me pareció casi cruel. Antes de seguir contándote lo que descubrí exactamente en esos papeles y por qué mi hijo decidió esconder todo esto durante 15 años, necesito hacer una pausa más larga. Lo que sigue es el corazón verdadero de esta historia, y quiero contártelo con calma, sin prisa, como se cuentan las cosas que de verdad importan. Si llegaste hasta aquí, ya eres parte de esta historia conmigo, y eso para mí significa mucho. Déjame un comentario contándome desde dónde me escuchas, qué hora es donde estás, y si alguna vez encontraste algo guardado por años en tu propia familia que cambió la manera en que veías a alguien que creías conocer de memoria. Dale like si esta historia te está llegando, suscríbete si todavía no lo hiciste, porque mañana tengo otra historia esperándote, y compártela con alguien que tú creas que la necesita escuchar hoy. Ahora sí, sigamos, porque todavía falta mucho por descubrir. Me quedé sentada en el borde de aquella cama durante lo que me pareció una eternidad, aunque después Celia me dijo que apenas habían pasado unos 15 minutos. A esa edad mía, el tiempo se mide distinto cuando algo te sacude por dentro. Cada documento que sacaba de la carpeta azul parecía pesar más que el anterior, no por su tamaño, sino por lo que iba revelando poco a poco, como capas de pintura vieja que se levantan para mostrar el color original debajo. Antes de contarte lo que entendí esa tarde, necesito retroceder un poco, porque para comprender por qué esos papeles me dolieron tanto, primero tienes que conocer quién era yo antes de todo esto, y quién fue Ramón, el hombre con quien compartí 43 años de mi vida. Si me estás escuchando ahorita, antes de seguir, quiero agradecerte de corazón por quedarte conmigo en este viaje. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás, qué hora marca tu reloj en este momento, y si alguna vez tuviste que reconstruir la imagen completa de alguien que amabas a partir de pedazos sueltos de su pasado. Dale like si te está gustando cómo te cuento esto, y suscríbete, porque aquí encontrarás una historia nueva cada día. Ahora regreso a lo que estaba contándote. Nací en 1947, en una casa pequeña de piedra, en las afueras de A Coruña, cuando Galicia todavía olía a humo de leña y a sardinas asándose en las calles los días de fiesta. Mi padre era relojero, igual que después fui yo, y mi madre cosía para las familias acomodadas del centro, llevando bajo el brazo telas que no podíamos permitirnos comprar para nosotros mismos. Crecí en una época donde a las niñas se les enseñaba a observar más que a preguntar, y donde ciertos temas familiares se guardaban bajo llave con la misma seriedad con la que se guardaba el dinero de los ahorros. Tuve un tío, hermano de mi padre, del que casi nunca se hablaba en mi casa. Cuando yo era niña y preguntaba por qué nunca venía a las comidas familiares, mi madre simplemente decía que estaba lejos, trabajando, y cambiaba de tema con una rapidez que a mí, incluso de pequeña, me parecía sospechosa.
Solo de adulta entendí, atando cabos sueltos durante años, que aquel tío había tenido un desacuerdo profundo con mi padre por un asunto de tierras heredadas de mi abuelo, y que ambos prefirieron el silencio absoluto antes que enfrentar la conversación incómoda que habría sido necesaria para resolverlo de verdad. Murieron los dos sin hablarse jamás. Y yo crecí pensando que aquello era simplemente cómo funcionaban las familias, que el silencio, aunque doliera, era preferible al conflicto. Conocí a Ramón cuando yo tenía 23 años, en una verbena de barrio organizada para la fiesta de un santo local, con la banda de música tocando pasodobles y las luces de colores colgadas entre los balcones. Él trabajaba entonces en la construcción, un oficio duro que le dejó las manos ásperas para toda la vida, aunque el corazón se lo mantuvo siempre suave. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia sencilla en la iglesia de Santa María del Campo, con un banquete modesto pero lleno de risas, de esos que se recuerdan más por la alegría que por el lujo. Construimos nuestra vida con paciencia, como quien arma un reloj pieza por pieza, sabiendo que cada engranaje debe encontrar su lugar exacto para que el conjunto funcione. Tuvimos 2 hijos, Esteban, el mayor, y mi hija Lucía, que ahora vive en Vigo con su propia familia y a quien veo menos de lo que quisiera, aunque hablamos por teléfono cada domingo sin falta. Ramón era un hombre de pocas palabras, parecido a mí en eso, pero con una manera de mirar las cosas que siempre me pareció sabia. Tenía una frase que repetía cuando algún problema familiar amenazaba con desbordarse. Decía que las casas viejas no se caen de golpe, se caen poco a poco, por las grietas que nadie quiso reparar a tiempo. Lo decía pensando en su oficio, pero con el paso de los años entendí que también hablaba de las familias. Y ahora, sentada en esa cama con la carpeta azul sobre las piernas, me pregunté si él mismo había dejado alguna grieta sin reparar antes de morir. Alguna que ahora, 15 años después, finalmente se estaba abriendo del todo. Quiero detenerme un segundo aquí, porque siento que esto que te estoy contando sobre el silencio heredado de generación en generación es algo que muchas familias viven sin darle nombre. ¿Tú creciste en una casa donde había temas de los que simplemente no se hablaba? Cuéntamelo en los comentarios, leeré cada uno con calma. Y si esta historia te está tocando algo por dentro, este es un buen momento para dejar tu like y suscribirte, porque lo que sigue es todavía más profundo. Volví a los papeles. El primer documento que entendí con claridad, después de leerlo 2 o 3 veces porque las manos me temblaban un poco, era un contrato de compraventa fechado en el año 2009, apenas 2 años antes de que Ramón falleciera. Se trataba de una propiedad antigua, una casa de piedra heredada de mis suegros, ubicada en un pueblo pequeño cerca de Betanzos, que yo recordaba vagamente de visitas de infancia con mis propios hijos, cuando todavía pasábamos los veranos allí antes de que la vida en la ciudad nos absorbiera por completo. Según ese contrato, Ramón había vendido esa propiedad sin que yo lo supiera. La había vendido a un precio considerablemente menor de lo que valía en ese momento, y el dinero, según anotaciones a mano en el margen del documento con su propia letra, había sido destinado a saldar una deuda que jamás mencionó en casa. Una deuda contraída años antes con un socio de un negocio que había fracasado, un negocio del que yo apenas tenía recuerdos vagos, conversaciones a media voz en la cocina que entonces no entendí del todo y que con el tiempo simplemente olvidé. Sentí algo parecido a un mareo. No era enojo todavía, era más bien una especie de vértigo, como cuando uno se asoma a un pozo y descubre que es mucho más profundo de lo que parecía desde arriba. Aquella casa de piedra había sido, durante años, un lugar sagrado para mí. Allí había aprendido a nadar mi hija Lucía en el río cercano. Allí había celebrado Esteban su 10º cumpleaños con una merienda bajo el emparrado. Y durante todo ese tiempo, mientras yo guardaba esos recuerdos como un tesoro, mi marido sabía que ya no nos pertenecía. Le pregunté a Celia con la voz quebrada si Esteban sabía sobre esto desde siempre o si lo había descubierto después.
Ella negó con la cabeza despacio y me explicó que Esteban encontró estos documentos apenas 3 años después de la muerte de su padre, mientras ordenaba unos archivos guardados en un trastero que Ramón alquilaba en las afueras de la ciudad, un espacio del que yo ni siquiera tenía conocimiento completo. Mi hijo, según me contó Celia, pasó noches enteras leyendo y releyendo esos papeles, intentando entender por qué su padre había tomado esa decisión sin decirle nada a nadie, y finalmente decidió que la única manera de proteger mi memoria de Ramón intacta era guardar silencio para siempre. Aquí siento que necesito tomar aire otra vez. Antes de seguir, déjame preguntarte algo que me ha estado dando vueltas en la cabeza. ¿Crees que esconder una verdad dolorosa para proteger a alguien que amas es realmente un acto de amor? ¿O es, en el fondo, una forma de no confiar en la fortaleza de esa persona? Escríbeme tu opinión, de verdad la quiero leer. Y si todavía no le has dado like a este video, este es un buen momento, porque lo que viene después de esto cambió por completo la manera en que entendí a mi propio hijo. Seguí revisando la carpeta con Celia sentada a mi lado, en silencio, dejándome el espacio que necesitaba para procesar cada hallazgo a mi propio ritmo. Encontré después una serie de cartas, todas escritas por Ramón pero nunca enviadas, dirigidas a un hombre llamado Joaquín, que until ese momento yo no relacionaba con nada en particular. Las cartas, fechadas a lo largo de casi 2 años, hablaban de aquel negocio fallido, de la amistad rota entre ambos hombres por culpa del dinero perdido y de un arrepentimiento profundo que Ramón nunca se atrevió a expresarle en persona. En una de esas cartas, la más larga de todas, mi marido escribió algo que se me quedó grabado y que todavía hoy, semanas después, repito en mi cabeza antes de dormir. Decía que el verdadero fracaso no había sido perder el dinero del negocio, sino perder la valentía de contarme la verdad a tiempo, por miedo a que yo dejara de verlo como el hombre fuerte que siempre había intentado ser para nuestra familia. Leer esas palabras escritas con su propia mano, 15 años después de su muerte, fue como escuchar su voz otra vez, pero diciéndome algo que jamás me dijo en vida. Sentí una tristeza enorme, sí, pero también algo parecido a la ternura, porque entendí, quizás por primera vez con total claridad, que mi marido también había cargado solo con sus propios miedos, exactamente igual que ahora lo había hecho mi hijo, exactamente igual que yo misma había hecho con tantas cosas a lo largo de mi vida. El silencio, entendí en ese momento, no era una característica de una sola persona en mi familia, era una herencia. Algo que pasábamos de generación en generación, como quien hereda los ojos o la forma de la nariz, sin darnos cuenta de que también podíamos elegir no transmitirlo. Quiero parar aquí un momento más, porque esto que estoy descubriendo sobre mi propia familia me parece que aplica para tantas familias que conozco, y tal vez para la tuya también. A veces el silencio no nace de la mala intención, nace del miedo a decepcionar a quien amamos. Si esto te está resonando de alguna manera, déjamelo saber en los comentarios. Y aprovecho para decirte, si te está gustando esta historia, suscríbete, porque aquí subo una historia nueva cada día, y comparte este video con alguien de tu familia que tú creas que necesita escuchar algo así hoy. Seguí buscando entre los papeles y encontré, casi al fondo de la carpeta, un mapa dibujado a mano, en tinta ya desvaída por el tiempo, que representaba la antigua propiedad de Betanzos, con anotaciones pequeñas en los márgenes. Reconocí inmediatamente la letra de mi suegro, el padre de Ramón, fallecido mucho antes de que yo entrara a la familia. El mapa marcaba la división original de las tierras entre los hermanos de Ramón, una división que, según pude entender después por las anotaciones, había generado tensiones familiares antiguas que nunca llegué a conocer del todo, porque para cuando yo me casé con Ramón, esas heridas ya estaban cerradas en apariencia, aunque claramente nunca sanaron del todo por dentro. Until ese mapa, el deber de cualquier matriarca de relojería, como me gusta llamarme a veces en broma, es entender que cada pieza pequeña importa para el funcionamiento del conjunto. Y ese mapa era una pieza que explicaba por qué Ramón decidió vender la propiedad sin consultarme. No solo era una deuda que pagar. Era también un intento de cerrar definitivamente un capítulo de conflicto familiar que venía de mucho antes de nuestro matrimonio.
una herida heredada que mi marido cargó en silencio toda su vida, igual que yo cargué la mía sobre mi tío ausente. Celia, viéndome procesar todo esto con los ojos llenos de lágrimas que aún no caían del todo, me tomó la mano con suavidad y me dijo algo que se me quedó grabado profundamente. Me dijo que ella había encontrado el valor para escribirme aquella nota, arriesgándose a que Esteban se enojara muchísimo con ella, porque llevaba meses viendo cómo ese secreto los estaba distanciando como pareja. Me explicó que Esteban, sin darse cuenta, había empezado a tratarla con la misma reserva con la que su padre lo había tratado a él, repitiendo sin saberlo el mismo patrón de silencio que tanto daño le había hecho de niño cuando sentía que su padre le ocultaba cosas importantes. Esa frase me dejó pensando durante mucho rato. El patrón se repite, me dijo Celia, hasta que alguien decide romperlo. Antes de continuar contándote lo que pasó cuando finalmente confronté a mi hijo con todo esto, necesito hacer una pausa más. Lo que viene es el momento más difícil de toda esta historia, la noche en que Esteban regresó a casa y me encontró ahí, sentada con la carpeta azul abierta sobre las rodillas. Si llegaste hasta aquí conmigo, de verdad significa mucho. Cuéntame desde dónde me escuchas, qué hora es donde estás ahorita, y si alguna vez tuviste que confrontar a alguien que amas con una verdad que sabías que le iba a doler escuchar. Dale like si esta historia te está llegando al corazón como me está llegando a mí contarla, suscríbete para no perderte la historia de mañana y comparte este video con quien tú sientas que lo necesita hoy. Ahora sí, te sigo contando lo que pasó esa noche, porque todavía falta la parte más importante de todo esto. Esteban llegó alrededor de las 8:10 de la noche, exactamente como Celia había calculado. Escuché la llave girar en la cerradura desde donde estaba sentada, en el sofá del salón, con la carpeta azul cerrada sobre mis piernas y las manos entrelazadas encima, como quien sostiene algo demasiado frágil para soltarlo de golpe. Celia se había quedado de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, esperando también, con esa mezcla de alivio y temor que solo sienten quienes finalmente han dejado salir algo que cargaban hace demasiado tiempo. Cuando Esteban entró al salón y me vio ahí, sentada, con esa carpeta tan reconocible para él sobre mis rodillas, vi cómo el color se le iba del rostro poco a poco, como si alguien hubiera abierto una válvula y dejara escapar todo el aire de su cuerpo. Se quedó parado en el umbral, con las llaves todavía en la mano, mirando alternativamente la carpeta, a Celia y a mí, en ese orden, como si estuviera intentando reconstruir en segundos lo que había pasado durante las horas que estuvo fuera. «Mamá», dijo finalmente, con una voz que no le reconocí, una voz pequeña, casi infantil, muy distinta a la voz segura y profesional que normalmente usa para hablar con sus clientes sobre restauraciones arquitectónicas. «Esa no es para ti», le respondí, con la calma que solo se consigue después de haber llorado ya todas las lágrimas necesarias en privado, que ya era tarde para esa frase. Que la carpeta ya la había leído entera, 2 veces, y que necesitaba que se sentara conmigo, porque después de 15 años de silencio, una sola noche más no iba a cambiar nada. Pero una conversación honesta sí podía cambiarlo todo. Lo que pasó después fue lento, doloroso, y profundamente necesario, como esas cirugías que duelen mientras ocurren, pero que al final salvan algo mucho más importante que el dolor momentáneo. Esteban se sentó frente a mí, en el sillón individual que siempre ha sido suyo en esa casa, y por primera vez en mucho tiempo, vi a mi hijo de 51 años verse pequeño otra vez, como aquel niño que una vez me preguntó por qué los edificios viejos se caían cuando nadie los visitaba. Antes de contarte exactamente lo que se dijeron esa noche, palabra por palabra, necesito parar aquí, en este punto exacto, porque siento que el corazón se me acelera otra vez nada más de recordarlo. Si llegaste hasta este momento de la historia, de verdad te agradezco muchísimo tu paciencia y tu compañía. Déjame un comentario contándome qué piensas que va a pasar a continuación, qué crees que le dijo mi hijo, y por supuesto, dime desde dónde me escuchas y qué hora es donde estás. Dale like si quieres que continúe contándote, suscríbete para la historia de mañana
y comparte esto con alguien de tu familia que tú sientas que necesita escuchar sobre el peso del silencio y el valor de la verdad. La conversación que tuvimos esa noche y todo lo que vino después, te lo voy a contar con todo detalle, porque apenas estamos llegando al corazón verdadero de esta historia. Esteban se quedó callado un buen rato antes de hablar. Lo until ahí, frente a mí, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza un poco inclinada hacia el suelo, como un hombre que finalmente deja caer un peso que llevaba cargando en la espalda durante demasiados años. El reloj de pared del salón, uno que yo misma le había regalado hacía tiempo, marcaba las 8:30 y su tic-tac se sentía como el único sonido del mundo en ese momento. Si me estás escuchando ahorita, antes de seguir contándote lo que mi hijo me dijo esa noche, quiero darte las gracias de corazón por seguir aquí conmigo. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me escuchas, qué hora tienes allá, y si alguna vez tuviste que esperar, con el corazón en la garganta, a que alguien finalmente te dijera la verdad. Dale like si esta historia te está tocando algo por dentro. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque aquí encontrarás una historia nueva cada día. Ahora sí, te cuento lo que pasó. Esteban finalmente levantó la mirada y me dijo que cuando encontró esos papeles, apenas 3 años después de la muerte de su padre, sintió que el mundo se le venía encima de una manera que no supo explicar a nadie, ni siquiera a sí mismo. Me contó que pasó semanas sin dormir bien, dándole vueltas a la idea de contármelo, ensayando frases en su cabeza mientras conducía hacia las obras, mientras caminaba por edificios a medio restaurar, mientras se quedaba mirando los planos hasta tarde en su estudio. Pero cada vez que se imaginaba sentado frente a mí, diciéndome que su padre había vendido la casa de Betanzos a escondidas, que había mentido durante años sobre un negocio fracasado, algo se le cerraba en el pecho y el valor se le escapaba. Me dijo que tenía miedo de que yo dejara de recordar a Ramón con el cariño con el que lo recordaba, miedo de robarme algo que él consideraba sagrado, la imagen completa, sin fisuras, del hombre con quien había compartido toda mi vida. Le pregunté, con la voz todavía temblorosa, por qué nunca pensó que yo era lo suficientemente fuerte para escuchar la verdad y seguir queriendo a su padre exactamente igual. Quizás incluso más, sabiendo que también él había cargado con sus propios miedos y errores. Esteban se quedó en silencio un buen rato antes de responder, y cuando lo hizo, su voz se quebró de una manera que no le había escuchado desde que era niño. Me dijo que tal vez nunca pensó eso, porque él mismo no sabía si era capaz de perdonar a su padre del todo, y por eso prefería que yo nunca tuviera que pasar por ese mismo proceso. Que protegerme de la verdad era, en el fondo, una manera de protegerse a sí mismo de tener que verme dolida, de tener que verme cuestionando los 43 años que pasé junto a un hombre que, al final, también guardó secretos. Aquí necesito detenerme un momento, porque esto que me dijo mi hijo me parece que aplica para tantas situaciones familiares. A veces protegemos a otros de una verdad porque en realidad no hemos terminado de procesarla nosotros mismos. Si esto te suena familiar, cuéntamelo en los comentarios. De verdad, quiero leer tu experiencia. Y aprovecho para pedirte que si te gusta cómo voy armando esta historia, le des like y te suscribas, porque mañana tengo otra historia esperándote, distinta a esta, pero igual de verdadera en el fondo. Celia, que había permanecido de pie junto a la ventana durante toda la conversación, se acercó finalmente y se sentó al lado de Esteban, tomándole la mano con una ternura que me recordó por qué siempre until quise tanto como nuera. Le dijo, mirándolo directamente, que ella entendía su miedo, que lo había entendido desde el primer día que encontró esa carpeta escondida hace ya varios meses mientras buscaba unas mantas de invierno, pero que ese miedo había empezado a convertirse en una distancia entre ellos que ella ya no podía seguir sosteniendo en silencio. «Esteban», le dijo, «llevas 15 años cargando esto solo, y sin darte cuenta has empezado a tratarme de la misma manera en que sientes que tu padre te trató a ti. Te guardas las preocupaciones del trabajo, te guardas las dudas sobre nuestras decisiones importantes. Hasta hace poco pensé que era simplemente tu carácter, hasta que until la conexión con esta carpeta y entendí que era algo más profundo.
Esa frase pareció golpear a mi hijo de una manera distinta a todo lo demás. Lo until cerrar los ojos un momento, como quien recibe una verdad que ya sospechaba, pero que necesitaba escuchar en voz alta para terminar de aceptarla. Y en ese silencio, comprendí algo que me pareció fundamental para toda esta historia. El secreto de la carpeta azul no era solamente sobre Ramón y una casa vendida hace años. Era sobre un patrón que se repetía, generación tras generación, en mi propia familia. El silencio como herencia. El miedo a decepcionar como motor de cada decisión de callar. Quiero hacer una pausa aquí, porque siento que llegamos a un punto muy importante de esta historia. Antes de seguir, déjame preguntarte algo que me parece esencial. ¿Tú crees que los patrones familiares, esas formas de relacionarnos que aprendemos sin darnos cuenta, se pueden romper de verdad? ¿O crees que simplemente se transforman en otra cosa pero siguen ahí? Escríbeme tu reflexión en los comentarios. Me interesa mucho leer lo que piensas. Y si esta historia te está dejando pensando, como me dejó pensando a mí esa noche, dale like y suscríbete, porque la conversación que tuvimos después todavía cambió más cosas de las que yo imaginaba. Le pregunté a Esteban sobre Joaquín, el hombre a quien Ramón le había escrito todas esas cartas que nunca llegó a enviar. Mi hijo me explicó que había logrado localizarlo hacía un par de años, casi por casualidad, durante una restauración en un edificio cerca de Ferrol. Joaquín, ya un hombre mayor, viudo también, todavía vivía en la zona, y cuando Esteban se presentó y le explicó quién era, el hombre se quedó callado largo rato antes de invitarlo a pasar a su casa. Según me contó Esteban, Joaquín le confesó que había pasado años esperando que Ramón le escribiera, que le explicara qué había pasado con el dinero del negocio que ambos habían emprendido juntos en su juventud, un pequeño taller de carpintería que terminó hundiéndose por decisiones que ninguno de los dos supo manejar a tiempo. Joaquín nunca recibió ninguna carta, porque mi marido, como ahora yo sabía, las escribió todas, pero nunca tuvo el valor de enviarlas. Aquella amistad rota, me explicó Esteban con los ojos llenos de lágrimas que finalmente empezaban a caer, había sido una de las grandes heridas silenciosas de la vida de su padre. Y al descubrir esas cartas sin enviar, Esteban entendió, sin saber cómo procesarlo entonces, que su padre había sido exactamente el tipo de hombre que él mismo terminaría siendo años después. Alguien capaz de amar profundamente, pero incapaz, en los momentos más importantes, de encontrar las palabras adecuadas a tiempo. Le tomé la mano a mi hijo en ese momento, sintiendo que las mías, arrugadas y con manchas de la edad, todavía podían transmitir el mismo consuelo que cuando él era pequeño y se raspaba una rodilla jugando en la calle. Le dije que entendía su miedo, que yo también había crecido con un silencio parecido en mi propia familia, con un tío del que nadie hablaba, con heridas que nunca se cerraron porque nadie se atrevió a abrirlas a tiempo para curarlas de verdad. Le dije que el verdadero homenaje a su padre no era proteger una imagen perfecta de él que nunca existió, sino aceptarlo completo, con sus aciertos y sus fallos, exactamente como yo había aprendido a aceptarlo a lo largo de 43 años de matrimonio. Antes de continuar, necesito parar un momento más. Lo que viene después de esta conversación me costó procesarlo durante varios días, y quiero contártelo con el mismo cuidado con el que lo viví. Si llegaste hasta aquí, ya formas parte de esta historia conmigo, y eso significa mucho para esta abuela gallega que te está hablando desde su salón en Monte Alto. Cuéntame desde dónde me escuchas, qué hora es allá, y si alguna vez tuviste que perdonar a alguien que ya no estaba presente para escuchar ese perdón. Dale like si esta historia te está tocando. Suscríbete para no perderte la de mañana y compártela con alguien que tú sientas que necesita escuchar sobre el peso del silencio heredado. Esa noche nos quedamos los tres sentados hasta muy tarde, revisando juntos cada documento de la carpeta azul, esta vez sin secretos entre nosotros. Celia, con su experiencia restaurando documentos antiguos, nos ayudó a entender algunos detalles legales del contrato de compraventa que ni Esteban ni yo habíamos comprendido del todo. Me explicó que la venta, aunque hecha sin mi conocimiento, había sido legal,
porque la propiedad estaba a nombre exclusivo de Ramón, heredada directamente de sus padres antes de nuestro matrimonio, y por lo tanto no requería mi firma ni mi consentimiento según las leyes de aquella época. Esa explicación, curiosamente, me trajo un alivio que no esperaba. No porque cambiara el hecho de que mi marido me había ocultado algo tan importante, sino porque entendí que su silencio no había sido un acto de desprecio hacia mí, sino de vergüenza hacia sí mismo. Ramón sabía que aquella propiedad significaba mucho para nuestra familia, y prefirió cargar solo con el peso de haberla perdido antes que verme sufrir por algo que él consideraba su propio fracaso. Encontramos también, casi al final de la carpeta, una fotografía que hasta ese momento había pasado desapercibida entre tantos papeles. Era una imagen en blanco y negro, ya amarillenta, de Ramón y Joaquín, jóvenes, de pie frente a lo que parecía ser la entrada del antiguo taller de carpintería, ambos sonriendo con esa alegría despreocupada de quienes todavía no saben que la vida les va a poner a prueba esa amistad. Detrás de la fotografía, con la letra de mi marido, había una fecha escrita y una sola palabra. Empezamos. Esa fotografía me quebró de una manera distinta a todos los documentos legales y las cartas sin enviar. Until a mi marido joven, lleno de sueños, antes de que la vida le enseñara las lecciones duras que después lo convertirían en el hombre reservado y prudente que yo conocí durante nuestro matrimonio. Until el inicio de una amistad que terminaría rota por el silencio, exactamente el mismo tipo de silencio que ahora amenazaba con repetirse entre mi hijo y su esposa, si no hacíamos algo para romper ese patrón esa misma noche. Quiero parar aquí un momento, porque siento que esto que descubrimos esa noche tiene algo profundamente humano que quiero compartir contigo. A veces los objetos más simples, una fotografía vieja, una carta sin enviar, guardan dentro de sí toda una vida de sentimientos que nunca encontraron las palabras adecuadas para expresarse a tiempo. Si alguna vez encontraste algo así entre las pertenencias de alguien que ya no está, cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leer tu historia. Y si te está gustando esta narración, dale like, suscríbete, porque todavía falta contarte cómo decidimos, los tres juntos, qué hacer con todo lo que habíamos descubierto. Decidimos esa noche, ya pasada la medianoche, que Esteban buscaría a Joaquín una vez más, esta vez para entregarle las cartas que su padre nunca tuvo el valor de enviar. No para reabrir una herida vieja sin sentido, sino para cerrarla de la manera correcta, dándole a aquel hombre mayor la explicación que merecía desde hacía décadas. Decidimos también que organizaríamos una cena familiar, sencilla, en la antigua casa de Betanzos, aunque ya no nos perteneciera legalmente, porque el dueño actual resultó ser un conocido lejano de la familia que aceptó con gusto prestárnosla por una tarde, entendiendo la importancia que tenía para nosotros cerrar este capítulo en el mismo lugar donde había comenzado. Antes de contarte cómo fue esa cena y lo que pasó cuando finalmente nos reunimos los tres en esa casa llena de recuerdos de infancia, necesito hacer una pausa más. Esto que viene es, para mí, el momento más emotivo de toda esta historia. Si llegaste hasta aquí escuchándome, de verdad significa muchísimo para esta abuela que te habla desde Galicia. Dime desde dónde me escuchas, qué hora tienes allá, y si alguna vez volviste a un lugar de tu infancia cargando una verdad que cambió la manera en que lo veías todo. Dale like si esta historia te está emocionando, como me emociona a mí contártela. Suscríbete, porque mañana tengo otra historia para ti. Y comparte esto con alguien que tú sientas que necesita escuchar sobre el valor de volver atrás para sanar lo que quedó roto. Pasaron casi 3 semanas antes de que pudiéramos organizar aquella cena en la casa de Betanzos. Esteban necesitaba tiempo para localizar nuevamente a Joaquín, coordinar el préstamo de la propiedad con su dueño actual, y sobre todo, necesitaba tiempo para prepararse emocionalmente para lo que se avecinaba. Yo, por mi parte, aproveché esas semanas para visitar el cementerio de San Amaro más seguido de lo habitual, sentándome frente a la tumba de Ramón con la carpeta azul entre las manos, hablándole en voz baja como si todavía pudiera escucharme, contándole que por fin había entendido sus silencios, y que aunque me dolían, también los perdonaba. Si me estás escuchando ahorita,
Antes de contarte cómo fue esa cena tan esperada, quiero agradecerte de nuevo por seguir aquí conmigo. Cuéntame desde dónde me escuchas, qué hora es donde estás y si alguna vez visitaste la tumba de alguien querido para decirle algo que nunca pudiste decirle en vida. Dale like si esta historia te está acompañando de alguna manera especial. Suscríbete porque cada día subo una historia nueva. Y compártela con alguien que tú creas que necesita escuchar algo así hoy mismo. El día de la cena llegó con un cielo despejado, algo poco común en esa época del año en Galicia, como si el clima mismo quisiera acompañarnos en lo que se sentía como un cierre importante. Conduje hasta Betanzos con Esteban, mientras Celia nos seguía en su propio coche con las cosas para la cena, y durante el trayecto mi hijo y yo hablamos poco, pero de esa manera cómoda en que dos personas que finalmente se entienden no necesitan llenar cada silencio con palabras. La casa de piedra apareció ante nosotros exactamente como la recordaba, aunque con algunos cambios hechos por sus nuevos dueños. El emparrado donde Esteban había celebrado su 10º cumpleaños todavía estaba ahí, un poco más crecido, dándole sombra al mismo patio donde Lucía había aprendido a montar en bicicleta. Sentí que el corazón se me apretaba al cruzar el umbral, no de tristeza, sino de una nostalgia profunda mezclada con algo parecido a la gratitud. Joaquín llegó poco después, ayudado por su hijo, que lo acompañaba porque ya no conducía solo a su edad. Era un hombre alto, encorvado por los años, con unos ojos azules que todavía conservaban una chispa de vida, a pesar del cansancio evidente de sus casi 85 años. Cuando me vio, se quedó un momento mirándome, como buscando en mi rostro algún rastro del hombre que había sido su amigo décadas atrás. «Usted es Amalia», me dijo, no como pregunta, sino como afirmación, y unté cómo se le humedecían los ojos de inmediato. Ramón hablaba de usted con una devoción que yo envidiaba en silencio. Decía que usted era la persona más fuerte que había conocido en su vida. Esas palabras me tomaron por sorpresa, porque hasta ese momento yo había estado tan concentrada en procesar el dolor de los secretos descubiertos que no había considerado que tal vez, en algún rincón de su corazón silencioso, Ramón sí había reconocido mi fortaleza, aunque nunca encontrara el valor de confiarme sus propios miedos. Antes de continuar contándote lo que pasó durante esa cena, necesito parar un momento, porque lo que vino después fue, sin exagerar, una de las conversaciones más sanadoras que he tenido en toda mi vida. Si llegaste hasta aquí, te agradezco profundamente tu compañía en esta historia. Déjame un comentario contándome ¿qué piensas que sintió Joaquín al recibir finalmente esas cartas después de tantos años? Y dime también desde dónde me escuchas y qué hora tienes allá. Dale like si quieres que siga contándote. Suscríbete para la historia de mañana y comparte este momento con alguien que tú creas que necesita escuchar sobre el poder sanador de cerrar las cosas a tiempo, aunque sea con retraso. Nos sentamos los 4 alrededor de la vieja mesa de madera del comedor, la misma que mis suegros habían usado durante décadas y que los nuevos dueños habían conservado por respeto a la historia de la casa. Celia había preparado un caldo gallego sencillo, parecido al que cocinó aquel domingo del almuerzo donde todo comenzó. Y mientras comíamos, Esteban finalmente sacó las cartas de Ramón, todavía dentro de sus sobres cerrados, y las puso sobre la mesa frente a Joaquín. El hombre mayor se quedó mirando esos sobres durante un largo rato, sin tocarlos, como si necesitara reunir valor antes de abrir una puerta que llevaba 60 años cerrada. Finalmente, con manos temblorosas por la edad, tomó la primera carta y comenzó a leerla en silencio mientras todos esperábamos sin decir palabra, respetando ese momento tan íntimo. Cuando terminó de leer la primera carta, Joaquín levantó la mirada hacia mí, con lágrimas corriendo libremente por su rostro arrugado, y me dijo que había pasado más de medio siglo preguntándose qué había hecho mal para que su mejor amigo desapareciera de su vida sin explicación. Me dijo que había construido en su cabeza 1000 historias distintas, ninguna de ellas cercana a la verdad, que era simplemente que 2 hombres jóvenes, asustados por haber fracasado en algo que los emocionaba tanto, no supieron cómo mirarse a la cara después de perderlo todo. Leyó las demás cartas en silencio,
una por una, deteniéndose de vez en cuando para limpiarse los ojos, y cuando terminó, se quedó callado mirando hacia la ventana del comedor, hacia el mismo patio donde tantos recuerdos familiares habían quedado guardados. Su marido, me dijo finalmente, cargó con una culpa que yo le hubiera quitado de los hombros con una sola llamada telefónica, si tan solo me hubiera dado la oportunidad de escucharlo. Esa frase se me quedó grabada de una manera que todavía hoy me acompaña. ¿Cuántas veces, pensé en ese momento, cargamos solos con culpas que la otra persona estaría dispuesta a perdonar de inmediato, si tan solo encontráramos el valor de pedirlo? Quiero hacer una pausa aquí, porque esta reflexión me parece fundamental para todos nosotros. ¿Cuántas veces has cargado con una culpa o un arrepentimiento, convencido de que la otra persona jamás te perdonaría, sin siquiera haberle dado la oportunidad de demostrarte lo contrario? Cuéntame tu experiencia en los comentarios, de verdad me interesa leerla. Y si esta historia te está dejando pensando profundamente, como me dejó a mí esa tarde en Betanzos, dale like y suscríbete, porque todavía queda mucho de esta historia por contar. Después de la cena, mientras Celia y el hijo de Joaquín recogían los platos, Esteban se quedó a solas conmigo en el patio, bajo el emparrado donde había celebrado su 10º cumpleaños tantos años atrás. El sol de la tarde empezaba a bajar, tiñendo el cielo gallego de esos tonos anaranjados que solo se ven cerca del mar, y por primera vez desde que untí la carpeta azul en sus manos aquella noche, untí a mi hijo verse en paz. Me dijo que entendía ahora, con total claridad, que esconder la verdad de su padre durante 15 años no había protegido a nadie en realidad, que solo había prolongado un dolor que, de haberse compartido a tiempo, podría haberse transformado en algo distinto, en una oportunidad de conocer a su padre de una manera más completa, más humana, en lugar de cargar solo con una imagen idealizada que en el fondo nunca fue del todo real. Le pregunté qué pensaba hacer ahora con la carpeta azul, con todos esos documentos y cartas que durante tanto tiempo habían sido un secreto pesado. Me dijo que quería guardarlos, ya sin esconderlos, en un lugar visible de la casa, quizás junto a las fotografías familiares del salón, como un recordatorio de que algunas verdades, por dolorosas que sean al principio, terminan siendo necesarias para sanar de verdad. Antes de continuar, necesito parar un momento más, porque lo que viene después de esa tarde en Betanzos cambió definitivamente la relación entre Esteban y Celia, y también cambió algo profundo en mí misma. Si llegaste hasta aquí, ya casi terminamos de recorrer juntos esta historia, y de verdad te agradezco muchísimo tu compañía durante todo este camino. Cuéntame desde dónde me escuchas, qué hora tienes allá, y si alguna vez una conversación difícil terminó acercándote más a alguien en lugar de alejarte. Dale like si esta historia te ha tocado el corazón como me tocó a mí vivirla. Suscríbete porque mañana tengo una historia nueva esperándote. Y comparte esto con alguien de tu familia que tú sientas que podría necesitar escuchar sobre el valor de la honestidad, incluso cuando llega tarde. Regresamos a Coruña ya entrada la noche, con el coche en silencio, pero un silencio distinto al de antes. Uno cómodo, sanador, lleno de algo parecido a la paz. Celia conducía detrás de nosotros, y cuando llegamos a su casa, me invitó a pasar una última vez antes de que yo regresara a mi propio piso en Monte Alto. Nos sentamos los tres en el salón, con la carpeta azul ahora colocada sobre la mesa de centro, ya sin necesidad de esconderse entre mantas de invierno en el fondo de un armario. Celia me confesó que durante meses había sentido que su matrimonio se estaba enfriando sin razón aparente, que Esteban se había vuelto más distante, más callado, exactamente de la misma manera en que él mismo describía a su padre durante los últimos años de su vida. Ahora entiendo, me dijo, mirando a su marido con una ternura renovada, que no era distancia hacia mí. Era el peso de un secreto que no sabía cómo soltar. Esteban tomó la mano de su esposa y le pidió perdón, no solo por haberle ocultado la existencia de la carpeta durante todos esos años de matrimonio, sino por haber permitido que ese secreto afectara la confianza entre ellos sin que él se diera cuenta del daño que estaba causando poco a poco. Celia, con lágrimas en los ojos, le respondió que el perdón ya estaba dado desde el momento en que él decidió finalmente hablar con honestidad,
porque para ella lo importante nunca había sido el contenido del secreto, sino la posibilidad de construir su matrimonio sobre verdades compartidas, en lugar de silencios acumulados. Antes de despedirme esa noche, Esteban me abrazó de una manera que no recordaba desde que era mucho más joven. Un abrazo largo, sincero, sin prisa por soltarse. Me dijo al oído que sentía que finalmente había entendido algo que su padre nunca pudo enseñarle del todo en vida, que el verdadero amor no consiste en proteger a los demás de la verdad, sino en confiar en que son lo suficientemente fuertes para sostenerla junto a ti. Caminé de regreso a mi piso esa noche bajo un cielo estrellado, poco común para Galicia en esa época, y until la pequeña franja de mar que se asoma desde mi ventana brillando tenuemente bajo la luz de la luna. Sentí, por primera vez en semanas, que el peso que había cargado desde aquel domingo del almuerzo finalmente empezaba a aligerarse. Antes de continuar con lo que vino después, con cómo esta experiencia terminó transformando no solo a mi familia, sino también la manera en que yo misma entiendo el silencio y la verdad, después de 79 años de vida, necesito hacer una última pausa en esta parte de la historia. Si llegaste hasta aquí, de verdad has recorrido un camino largo conmigo, y eso significa muchísimo para esta abuela gallega. Cuéntame desde dónde me escuchas, qué hora tienes allá, y dime también, si tuvieras que elegir entre proteger a alguien con un silencio o confiar en su fortaleza con una verdad, ¿qué elegirías hoy, después de escuchar esta historia? Dale like si esta historia te ha acompañado de verdad, suscríbete porque todavía me queda contarte el final de todo esto y comparte este momento con alguien que tú sientas que necesita escuchar sobre el valor de confiar en quienes amamos, incluso cuando la verdad duele al principio. Ya casi llegamos al final de este camino, que empezó con un simple papel escondido en el bolsillo de un abrigo, y todavía falta contarte cómo terminó transformando, para siempre, la manera en que esta familia entiende el amor y la honestidad. Han pasado ya casi 6 meses desde aquella noche en que until por primera vez la carpeta azul sobre las rodillas de mi hijo, y quiero contarte cómo han cambiado las cosas, porque a veces las historias más importantes no terminan en el momento de la revelación, sino mucho después, cuando esa revelación termina de acomodarse en la vida cotidiana de una familia. Si me estás escuchando ahorita, antes de contarte cómo terminó todo esto, quiero agradecerte de corazón por haber llegado hasta esta última parte conmigo. Cuéntame desde qué ciudad me escuchas, qué hora tienes allá, y si has disfrutado acompañarme en este recorrido tan personal. Dale like si esta historia te ha tocado de verdad. Suscríbete porque mañana tengo otra historia esperándote. Y quédate conmigo, porque todavía me falta contarte cómo cerró esta historia que empezó con un papel escondido en el bolsillo de mi abrigo. La carpeta azul ya no vive escondida detrás de mantas de invierno en el fondo de un armario. Ahora descansa, abierta al mundo aunque cerrada físicamente, en una estantería del salón de Esteban y Celia, justo al lado de las fotografías familiares, junto a un retrato pequeño de Ramón, que sonríe con esa expresión tranquila que yo conocí durante tantos años. Cada vez que voy a comer a su casa los domingos, paso por delante de esa estantería y siento algo parecido al alivio, porque sé que ya no hay nada escondido entre esas paredes que algún día pueda volver a separarnos. Esteban y Celia han cambiado de una manera que me llena de una alegría profunda cuando los observo juntos. Hablan más, se ríen más. Until cómo se sostienen la mirada durante más de unos segundos, algo que hace 6 meses, durante aquel almuerzo de domingo nublado, me había parecido imposible de imaginar. Celia me contó hace poco, mientras tomábamos café en su cocina, que Esteban ahora le cuenta todo, hasta las preocupaciones más pequeñas del trabajo, hasta las dudas que antes se habría guardado por orgullo o por miedo a parecer débil. Me dijo que sentía que finalmente estaba conociendo a su marido completo, sin las partes escondidas que durante años habían estado ahí sin que ella lo supiera del todo. Antes de continuar, quiero hacer una pausa breve para preguntarte algo que me parece importante. ¿Has notado alguna vez cómo cambia una relación cuando finalmente desaparecen los secretos pequeños que se van acumulando con el tiempo? Cuéntame tu experiencia en los comentarios, me encantaría leerla con calma esta noche.
y aprovecho para pedirte que si esta historia te ha gustado, le des like ahora mismo, porque me ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas historias contigo cada día. Joaquín, aquel amigo perdido de Ramón, falleció hace apenas 2 meses, de causas naturales propias de su edad avanzada. Tuve el honor de asistir a su funeral junto a Esteban, y su hijo me contó, con una gratitud que me conmovió profundamente, que los últimos meses de vida de su padre fueron distintos a todos los anteriores. Me dijo que Joaquín hablaba constantemente de Ramón, ya sin rencor, ya sin la pregunta sin respuesta que había cargado durante 60 años, sino con la paz de quien finalmente entendió la historia completa antes de irse. Me dijo que su padre guardó las cartas de Ramón en su mesita de noche hasta el último día, releyéndolas de vez en cuando, como quien conserva cerca algo que finalmente le dio descanso al corazón. Esa noticia me hizo pensar mucho en el tiempo, en cómo a veces nos parece que tenemos toda la vida por delante para decir las cosas importantes, y en cómo otras veces el tiempo se nos agota antes de que reunamos el valor necesario. Pero también me hizo pensar en algo más esperanzador, en que nunca es completamente tarde para sanar una herida, aunque sea con retraso, aunque sea 60 años después, como le pasó a Joaquín, que pudo morir en paz gracias a unas cartas que su amigo nunca tuvo el valor de enviarle en vida. Quiero detenerme aquí un momento, porque esta reflexión sobre el tiempo me parece esencial para cerrar esta historia de la manera correcta. Si alguna vez sentiste que dejaste pasar el momento de decir algo importante a alguien que ya no está, quiero que sepas que no estás solo en ese sentimiento, y que a veces, de maneras que no esperamos, todavía existe la posibilidad de cerrar esos capítulos pendientes. Déjame tu reflexión en los comentarios. Y si esta parte de la historia te ha emocionado, dale like y suscríbete, porque todavía me queda compartir contigo lo que aprendí de todo esto después de 79 años de vida. Mi propia relación con la memoria de Ramón también ha cambiado profundamente. Durante los primeros días, después de descubrir la carpeta azul, sentí una especie de traición que me costó mucho procesar, como si la imagen del hombre con quien compartí 43 años de mi vida se hubiera roto en pedazos que ya no encajaban del todo. Pero con el tiempo, y con cada conversación que tuve con Esteban, con Celia y finalmente con Joaquín antes de su muerte, fui entendiendo que aquellos pedazos no estaban rotos. Simplemente eran más numerosos de lo que yo había imaginado. Ahora, cuando visito su tumba en el cementerio de San Amaro, ya no le hablo solo del hombre tranquilo y estable que recuerdo de nuestra vida cotidiana. Le hablo también del joven asustado que perdió un negocio junto a su mejor amigo y no supo cómo enfrentar esa pérdida. Le hablo del padre que cargó solo con una culpa que terminó heredando, sin querer, a su propio hijo. Y le digo, cada vez que voy, que lo entiendo, que lo perdono, y que ojalá hubiera tenido el valor de contarme todo esto en vida, porque yo habría seguido queriéndolo exactamente igual, quizás incluso con una ternura más profunda, sabiendo que también él tenía miedos que nunca compartió conmigo. Quiero hacer una pausa más en este punto, porque siento que esto que aprendí sobre el amor verdadero merece compartirse contigo con calma. El amor que solo acepta una versión perfecta de la otra persona no es amor completo. Es apenas la mitad de lo que el amor puede llegar a ser. El amor verdadero, el que de verdad sostiene a una familia durante décadas, es el que puede abrazar también las partes imperfectas, los silencios, los errores, y seguir eligiendo quedarse. Si esto resuena contigo de alguna manera, cuéntamelo en los comentarios. Y si todavía no le has dado like a esta historia, este es un buen momento, porque ya casi llegamos al final de todo lo que tengo que contarte. Pienso mucho, en estos últimos meses, en mi propia historia familiar, en aquel tío del que nunca se hablaba en mi casa cuando era niña, en el silencio que aprendí desde pequeña como una manera correcta de manejar el dolor. Y pienso en cómo, sin darme cuenta, durante años transmití ese mismo patrón a mis propios hijos, enseñándoles sin palabras que ciertas cosas simplemente no se mencionan, que ciertos conflictos se tragan en silencio para preservar una paz que en el fondo era apenas superficial. Ahora, a mis 79 años, he decidido que quiero romper ese patrón antes de que me toque a mí dejar este mundo.
he empezado a hablar más abiertamente con mi hija Lucía sobre cosas que antes evitábamos mencionar por teléfono los domingos. Le until contado, por primera vez en mi vida, sobre mi propio tío ausente, sobre las tierras heredadas que rompieron a 2 hermanos para siempre, sobre cómo ese silencio me marcó de maneras que tardé toda una vida en entender completamente. Antes de continuar, quiero preguntarte algo que me parece muy importante para cerrar esta historia de la manera correcta. ¿Hay algún patrón en tu propia familia, algún silencio heredado de generación en generación, que tú sientas que podría ser quien finalmente decida romper? Cuéntamelo en los comentarios, de verdad me interesa mucho leer tu reflexión sobre esto. Y aprovecho este momento para pedirte que, si esta historia te ha tocado el corazón como a mí me tocó vivirla, le des like ahora mismo, y que te suscribas si todavía no lo has hecho, porque mañana tengo otra historia esperándote, distinta a esta, pero con el mismo corazón sincero que pongo en cada una. He vuelto a visitar la casa de Betanzos un par de veces más desde aquella cena con Joaquín, siempre con permiso de sus dueños actuales, que ya se han convertido casi en amigos de la familia. Me siento bajo el mismo emparrado donde Esteban celebró su 10º cumpleaños y dejo que los recuerdos vengan sin resistencia, los buenos junto a los difíciles, entendiendo finalmente que una vida completa no se compone solamente de momentos felices, sino también de las sombras que aprendimos a atravesar. La última vez que until ahí, Esteban me acompañó y nos sentamos juntos en silencio durante un buen rato, contemplando el mismo paisaje que tantas generaciones de nuestra familia habían contemplado antes que nosotros. Me dijo, en un momento de esos silencios cómodos que ahora compartimos sin necesidad de llenarlos con palabras, que sentía que finalmente había hecho las paces con la memoria de su padre, no a pesar de sus errores, sino precisamente gracias a haberlos conocido por completo. Quiero detenerme una última vez antes de llegar al cierre definitivo de esta historia, porque siento que lo que viene ahora es el verdadero corazón de todo lo que he querido compartir contigo en estos días. Si llegaste hasta aquí, has recorrido un camino largo conmigo, desde aquel domingo nublado del almuerzo familiar hasta esta tarde tranquila bajo el emparrado de Betanzos, y de verdad, de todo corazón, te lo agradezco. Cuéntame desde dónde me escuchas, qué hora tienes ahora mismo, y dime también si esta historia te dejó pensando en alguna conversación pendiente que tienes guardada desde hace tiempo. Dale like si llegaste hasta este punto sintiendo algo especial, y suscríbete, porque cada día tengo una historia nueva esperándote, distinta, pero siempre construida desde el mismo lugar honesto. Lo que aprendí de toda esta experiencia, después de 79 años de vida y de una sorpresa que no esperaba encontrar en el bolsillo de mi abrigo, es que las familias no se destruyen por las verdades incómodas que finalmente salen a la luz. Se destruyen, lentamente, casi sin que nadie lo note hasta que ya es demasiado tarde, por la falta de valor para conversar en el momento justo, por esos silencios que se acumulan año tras año hasta convertirse en distancias imposibles de cruzar. Until, con esta historia, que el silencio que parecía proteger a mi familia durante 15 años, en realidad la estaba debilitando poco a poco, como esas grietas pequeñas en las casas viejas de las que tanto hablaba mi marido en vida. Y until también que la valentía de Celia, esa nota doblada y escondida en el bolsillo de mi abrigo, fue en realidad el acto de amor más grande que alguien pudo haberle ofrecido a esta familia, porque tuvo el coraje de arriesgar la comodidad del silencio por la posibilidad de una verdad que, aunque dolorosa al principio, terminó sanándonos a todos. Si hay algo que quiero que te lleves de esta historia, querido oyente, es esto. No tengas miedo de las conversaciones difíciles que llevas posponiendo desde hace tiempo. No subestimes la fortaleza de las personas que amas, pensando que necesitas protegerlas de verdades que en realidad son capaces de sostener. Y si tienes algo guardado, alguna carta sin enviar, algún documento escondido, alguna palabra pendiente de decir, no esperes a que sea otra persona quien lo encuentre por casualidad, años después de que ya no estés para explicarlo tú mismo. Esta tarde, mientras te cuento esto desde mi salón en Monte Alto, con la pequeña franja de mar visible desde mi ventana tiñéndose de los colores anaranjados del atardecer gallego, siento una paz que no había sentido en mucho tiempo.
La carpeta azul ya cumplió su propósito. Las cartas ya encontraron su destinatario, aunque 60 años tarde. Y mi familia, lejos de romperse por la verdad, encontró en ella la manera de reconstruirse más fuerte y más honesta que antes. Antes de despedirme de ti por hoy, quiero darte las gracias de todo corazón por haberme acompañado en este viaje tan personal. Si de verdad escuchaste esta historia completa, si de verdad la sentiste como yo la sentí al vivirla, déjame un comentario con la palabra verdad, porque solo quienes llegaron hasta el final entenderán por qué esa palabra importa tanto para mí. Y por favor, suscríbete si todavía no lo has hecho, porque aquí encontrarás una historia nueva cada día, contada con el mismo cariño y la misma honestidad con que te conté esta. Comparte este video con alguien de tu familia que tú sientas que necesita escuchar sobre el valor de la verdad por encima del silencio, porque tal vez, sin que lo sepas todavía, esta historia llegue a los oídos correctos en el momento exacto en que más se necesite. Dime desde dónde me escuchas, qué hora tienes allá en este momento. Quiero saberlo, de todo corazón, de esta abuela gallega al tuyo. Cuídense mucho y recuerden siempre que ninguna familia se rompe por decir la verdad a tiempo. Se rompe lentamente y sin darse cuenta, por todo lo que se deja sin decir.